Bueno, pasamos a la entrega de premios a la investigación. Antes quiero decir lo siguiente, que no solo es oportuno fomentar el estudio y promover la investigación en todos los ámbitos académicos y universitarios. Es necesario apoyar a creadores que no tienen nombre ni dinero, pero sí que tienen ideas y ganas. Estos investigadores han podido sacar a la luz su ópera prima gracias a instituciones como la Fundación José María Soler, y este es el caso que nos ocupa. Dos son las modalidades que se convocan en los premios de investigación. Una, la modalidad científico-humanística, que ha quedado desierta, y la modalidad de arqueología, llamada Museo Arqueológico José María Soler. El jurado, compuesto por don José Luis Simón García, doña Carolina Doménez Belda y doña Feliciana Sala Sellés, todos ellos profesores de la Universidad de Alicante y expertos en la materia, han decidido que el trabajo ganador de arqueología este año sea las cuevas de enterramiento del bronce final entre los valles de los ríos Vinalopó y Serpis. Su autora es Sara Pernas García. El premio consiste en la edición de la obra premiada y diploma. Por lo tanto, como la edición está ya preparada, pues se va a presentar la misma. Para presentarla, pues tenemos aquí a don Alberto Lorrio, que vamos a hablar algo de él. Alberto Lorrio Alvarado es académico correspondiente de la Real Academia de la Historia y catedrático de Prehistoria de la Universidad de Alicante. Ha colaborado en los trabajos de excavación de importantes yacimientos célticos de España y Francia, entre los que destacan el Castro de las Cogotas, Ávila, o los Opida de Vibré, Borgoña, Francia, y Avaricum de Bourges, Francia. Ha dirigido diversos proyectos de investigación que incluyen excavaciones arqueológicas en las ciudades celtibérico-romanas de Segóbriga y Ercábica, Cuenca, la necrópolis tartésica de Medellín, Badajoz, o los trabajos de excavación y valorización del conjunto arqueológico de la Edad del Hierro y época islámica del Molón, Camporrobles, Valencia. Su investigación se ha centrado preferentemente en diversos aspectos del estudio de las sociedades peninsulares del bronce final y la Edad del Hierro, en el marco general del occidente de Europa, destacando sus aportaciones sobre celtas y celtíberos, el mundo tartésico y el bronce final, Edad del Hierro, en el sureste y levante de la península ibérica. Ha participado en diversos congresos y en cursos y seminarios de ámbito nacional e internacional, habiendo publicado más de 100 libros y artículos sobre la prehistoria final. Además de todo esto y más, te quiero decir que el profesor Lorrio es muy querido en esta fundación por su desinteresada colaboración y por su asistencia año tras año a esta entrega de premios. Por lo tanto, nos alegramos que este año esté de nuevo con nosotros, pero desde otra perspectiva. Tienes la palabra, Alberto. Bueno, me ha llamado la atención pues el apoyo, digamos, que una institución como esta fundación pues hace para el inicio de la investigación. Yo creo que está claro, ¿no? La cantidad de gente que hay hoy aquí, la cantidad de jóvenes que habéis sido premiados y de alguna forma el acicate que eso supone pues para un mundo complicado de los investigadores y de la investigación en historia en general y desde luego en arqueología también, sobre todo en momentos como los que estamos viviendo ahora, ¿no? Donde este tipo de actividades a veces pues corren el riesgo de alguna forma de verse relegadas. Bueno, yo quería empezar felicitando más bien a la Fundación por este 20 aniversario y por esa labor que viene realizando, por lo que a mí me toca en el campo de la arqueología alicantina, ¿no? Que es eso, un estímulo para jóvenes investigadores dedicados a este campo tan sugestivo de la ciencia. Sara Pernas, que es la autora de este libro y la ganadora de la edición de 2012, yo creo que es un buen ejemplo de estos jóvenes preparados
preparados, bien preparados, que se dice ahora, ¿no? Suficientemente preparados, a los que les está costando abrirse hueco en el mundo laboral. Ella es licenciada en Historia por la Universidad de Alicante, disfrutó de una beca de investigación en el Departamento de Prehistoria, Arqueología e Historia Antigua de la Universidad de Alicante, cuenta con experiencia en el campo de los museos, con becas en el Mar de Alicante, contratos en el Museo Arqueológico de Murcia, docencia en máster universitario, profesora interina de instituto y, bueno, pues todavía pues casi empezando su camino de alguna forma, porque bueno, no acaba de encontrar su sitio. Bueno, y en ese contexto tan complejo, pues ha conseguido sacar tiempo para abordar con garantías un libro difícil, una problemática difícil, como es la que se recoge en esta obra, que es hablarnos de algo que hasta hace poco pues, se nos escapaba porque teníamos muy poca información, que es el uso de las cuevas al final de la Edad del Bronce como lugares de enterramiento. Durante una etapa, que es lo que nosotros llamamos el Bronce final, que está a caballo entre dos mundos, a caballo entre dos milenios, entre finales del segundo milenio antes de Cristo e inicios del primer milenio antes de Cristo, cuando en estas zonas de nuestras tierras pues están pasando muchas cosas. Por ejemplo, el gran yacimiento por todos conocido del Cabezo Redondo, pues no sabemos qué ha pasado, pero de repente pues las gentes que vivían allí ya no están, y todavía no ha eclosionado las culturas de la Edad del Hierro, aunque bueno, pues tenemos a los fenicios en la costa, un yacimiento que se ha presentado ayer muy interesante de ese momento. Bueno, pues antes de ese yacimiento que se presentaba ayer y después de ese gran núcleo arqueológico y ese gran poblado que es el Cabezo Redondo, teníamos un vacío de alguna forma, bueno, conocido a través de muy pocos datos arqueológicos, ¿no? Bueno, la autora necesitaba ser buena conocedora de ese periodo, porque tenía que rastrear, que leer donde habían leído otros, intentar sacar partido de una información, a veces muy menor, ahora lo comentaré, y bueno, pues ya lleva tiempo trabajando en una tesis doctoral sobre el tema, había tenido una ayuda del Instituto Alicantino de Cultura Juan Gil Albert sobre este tema, que le había permitido pues pagarse los viajes, pagarse las estancias en los museos, las visitas. No es mucho, pero bueno, al final te permite sacar una investigación importante, que yo creo que estas instituciones desde luego son esenciales, ¿no? Sobre todo cuando estás empezando. Digo que el tema no era fácil, porque en este momento, a finales del segundo milenio, inicios del primero, los centros de poder se han reorganizado y tenemos mucha información de algunas zonas. Por ejemplo, la zona de Crevillente. Ahí tenemos un núcleo que nos parece ya a nosotros prehistoriadores que realmente es un núcleo urbano, donde, bueno, pues, que es la Peña Negra de Crevillente, donde pues, conocemos su cementerio. La gente se entierra en cementerios de cremación, que es una cosa que después en el mundo ibérico va a continuar. Pues aquí tenemos, por ejemplo, el Puntal de Salinas y tenemos otros yacimientos de gran interés, pero en las tierras del interior del sur de Alicante y de la región de Murcia, pues no teníamos información. Sospechábamos, a partir justamente de trabajos de don José María Soler, que las cuevas y en otras zonas, los megalitos, es decir, tumbas colectivas que se habían empezado a utilizar mucho tiempo atrás, en el tercer milenio antes de Cristo, es decir, mucho antes de que estos grupos estuvieran en estas zonas, podrían haber dado cabida, digamos, a los cuerpos, a los restos de los habitantes de estas zonas. Efectivamente, como no puede ser de otra forma, siempre que trabajamos sobre la arqueología de estas tierras, don José María Soler se nos aparece, y yo creo que aquí otra vez, aunque él no había escrito directamente sobre este periodo, sí en su trabajo sobre las cuevas de enterramiento de época calcolítica de Villena, publicado pues hace más de 30 años, él recogía sus investigaciones en estas tierras y daba a conocer una serie de materiales que a él ya le llamaba la atención, aunque no los clasificó correctamente, pero los arqueólogos no tenemos por qué siempre, digamos, acertar en nuestras apreciaciones, pero había hecho una cosa fundamental, que era publicarlos, recogerlos y presentarlos a la comunidad científica. Porque un buen investigador no es solamente el que tiene una idea genial en un momento determinado, tampoco el que tiene, pues el que publica un conjunto excepcional de materiales, donde puede haber un componente de suerte, puedes encontrar un yacimiento espectacular o un hallazgo espectacular, es aquel que, bueno, pues que hace un trabajo más minucioso, más tedioso, hace un registro del material que está documentando y permite a los que trabajamos en ese campo muchos años después poder leer donde
él se quedó y poder avanzar a partir de esa investigación. Yo creo que esa es un poco la clave de José María Soler, es decir, no solamente estudió y descubrió el tesoro de Villena y lo donó, y donó toda su documentación, sino que además nos deja un legado documental que nos permite no solamente rendirle homenaje, digamos, reproduciendo sus obras, sino investigando a partir de los documentos que él generó, investigando, digamos, con un libro de la entidad de la que aquí presentamos hoy. Gracias a los trabajos de José María Soler, otro profesor de la Universidad de Alicante, José Luis Simón, pues hizo una tesis de metalurgia y Simón lo que hizo fue analizar los metales y se dio cuenta que en aquellas cuevas de la edad del cobre, pues a veces lo que había era objetos de bronce, que evidentemente es una aleación que no se pone en práctica, no se desarrolla hasta bastante tiempo después de que aquellos espacios colectivos dejaran de utilizarse, con lo cual ya nos daba la clave, de nuevo un investigador abriendo camino para seguir el camino el resto digamos, de la comunidad científica. También Jorge Soler, del Museo Arqueológico de Alicante, estaba excavando la cova de Empardo en Planes y había encontrado unos enterramientos que con un método que es el carbono 14, que a ustedes les sonará por la sábana santa y todas estas cosas, es decir, que tiene una aplicación en diferentes campos de la investigación, pues había documentado que efectivamente en esa cueva había gente que se inhumaba, que se enterraba, digamos, inhumándose, no como los de la costa, incinerándose, y que podía ser esta la clave para entender qué pasaba en otras zonas del sureste. El trabajo de Sara Pernas lo que hace es eso, es decir, es partir de esa documentación y rastrear en museos, diferentes colecciones, qué materiales pueden corresponder a este momento. Eso es muy complicado, porque estamos hablando de pequeños adornos, brazaletes, algún arete, es decir, elementos no especialmente significativos, que a veces habían pasado desapercibidos para la investigación, pero que nos permitía entender quién había vivido en estas zonas y sobre todo cómo habían muerto, qué rituales se habían seguido y, digamos, qué había pasado entre ese final de ese gran mundo del bronce tardío con el Cabezo Redondo y ese tesoro y ese señor que es capaz de atesorar esas riquezas y la eclosión de la era del hierro con la influencia fenicia y el desarrollo de culturas ya históricas en cierta medida, ¿no? Porque ya tienen escritura. El libro a mí me parece una edición magnífica, lo estábamos comentando antes, es un libro, si quieren, clásico en estructura, pues empieza con una introducción historiográfica necesaria en este tipo de trabajos y que, bueno, pues que rinde homenaje de nuevo a don José María Soler, como no podía ser de otra forma. Sigue con algo que no les recomiendo, pero que, como os lo decía antes la autora, es fundamental en un trabajo de investigación, porque esto es un trabajo de investigación y un buen trabajo de investigación que circulará por las universidades españolas y fuera de España, porque tiene desde luego una entidad suficiente, es decir, tiene un buen catálogo, que es una cosa necesaria, donde contamos cómo es esa cueva, cuánto mide, qué restos había, qué encontró Soler, cómo era su diario, qué nos decía, porque esa es la base para después hablarnos de cosas mucho más interesantes, cómo era su ritual funerario, dónde los inhumaban, cuánta gente podía enterrarse en esas cavidades, dónde vivían, no debían ser muchos, porque se entierran en pequeñas covachas. ¿Eso por qué? Pues seguramente porque son poblaciones ganaderas, poco estables, porque si no nos hubiesen dejado grandes poblados como el Cabezo Redondo. Y todo eso a partir de una labor de revisión de materiales en museos. Y después quiero hacer también una referencia al tema de los museos y de las colecciones que están en estos espacios. Bueno, la autora, dentro de sus posibilidades, incorpora lo que llamamos los arqueólogos visiones interdisciplinares, es decir, incorpora análisis metalográficos, no incorpora análisis antropológicos. Es fundamental no solamente saber cómo eran los adornos de estos individuos, sino saber quiénes eran. El problema es que estamos ante cavidades abiertas donde a lo largo de milenios la gente se ha ido enterrando. Entonces, si no tenemos la posibilidad de poder identificar, de fechar cada uno de estos restos, digamos, los estudios antropológicos tienen enormes limitaciones. Y esto del método del carbono 14, que está muy bien, pero es muy caro. Entonces, o tenemos, digamos, la seguridad de lo que estamos datando, o, pues, digamos, es complejo avanzar en esa línea. De nuevo, José María Soler nos documenta, hay una foto excepcional que creo que está en la portada, pues pueden ver, es un cráneo humano con un pendiente. Y ese pendiente es un pendiente de esta etapa y, por lo tanto, ese cráneo humano corresponde a este momento.
yo creo que valdría la pena en una investigación posterior seguirle la pista a estos restos que Soler nos identifica, que nos dice que pueden corresponder a un momento posterior y poder saber cosas de esta gente, porque con restos humanos podemos saber qué dieta tenían, por supuesto edad, sexo, etcétera, de dónde venían incluso, es decir, podemos sacar mucha información a partir de estos datos. Yo no quiero extenderme en demasía, sí quiero insistir en, bueno, primero felicitar a la autora por el esfuerzo realizado. Desde luego, yo creo que los resultados son óptimos, la edición es magnífica. Quiero de nuevo insistir otra vez en la felicitación a la Fundación Municipal José María Soler y a su directora, Loli Fenor, por la labor realizada, por ese empeño en seguir, digamos, con estos premios, que insisto, desde luego en el caso de arqueología es un trabajo perfectamente publicable, un resumen, si no hubiese decidido hacer un libro, que no podría haberlo hecho sino con vuestra ayuda, se hubiese quedado en un buen artículo, en una buena revista, que no creo que a veces se pierde información. Los arqueólogos y los historiadores necesitamos el libro, no nos sirve a veces el artículo de impacto, todo lo que ustedes quieran, pero el libro es donde tenemos que dejar nuestra documentación y reivindicar un tema que es el del estudio de los materiales que están en los museos. A veces es un trabajo muy pesado, aparentemente poco atractivo, parece que no es muy rentable. Muchos jóvenes en la universidad prefieren optar por otro tipo de investigaciones. En épocas de crisis es estupendo, porque lo único que tienes que hacer es ir a un museo, que suelen ser gente muy amable, te saca un material, te facilita que tú puedas estudiar esos objetos y desde luego los resultados están a la vista con este libro, donde no hay un trabajo directo de excavación por parte de la autora y sin embargo sí hay un trabajo importante. Y yo creo que es una buena forma también de rendir homenaje a investigadores como don José María Soler, divulgando desde el presente, o sea, no solamente, que a veces me parece también muy interesante, ¿no?, publicar sus obras o republicarlas en algunas ocasiones, pero también que los arqueólogos sepamos que de esa documentación sigue estando ahí y que podemos hacer, digamos, avances notables en la investigación. Yo creo que es una forma de prestigiar su labor, también la de nuestras instituciones interesadas por el estudio de estas colecciones, como en este caso el Museo Arqueológico José María Soler y, en última instancia, también de la propia arqueología alicantina. Y nada más, bueno, agradecerles por su atención y, desde luego, como siempre, reiterar mi agradecimiento, vamos, a la institución por continuar, digamos, en la brecha, insistiendo en este tipo de premios que, insisto, creo que son esenciales.